Buenas tardes, profe Jenny. Bueno, listo. El día de hoy, la clase que van, o la explicación de la actividad que van a tener, es una base para el desarrollo de la actividad número 7, ¿sí? Entonces, pues nada, al final de la sesión, si tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto, estaremos resolviéndolas. ¿Listo? Para ello necesito que absolutamente todos silencien sus micrófonos, ¿sí? Al final de la sesión realizamos la solución de los cuestionamientos, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, vayan silenciándolos mientras que les comparto las diapositivas. Ya permítanme un segundo mientras que puedo compartir la pantalla. Mientras que se activa el audio. ¿Se activó el audio? No, ahí está bien. Salir, dice. Por eso le pregunto, ¿ustedes los escuchan o no? ¿Pero usted escucha la clase? No, todavía no está hablando la profe. De nuevo. Listo. Necesito que por favor me confirmen si ya ven la primera diapositiva. Sí, señora. Señora Gloria. ¿Sí? Bueno, listo. Ahí. Bueno, lo que vamos a trabajar son las palabras homónimas, ¿sí? ¿Qué son las palabras homónimas? Pues aquí digamos que la estructura está como proviene del griego homónimos, pero en sí es el estudio de las palabras de forma cronológica, de forma individual, a la corporación de un idioma, ¿sí? Estas pueden pronunciar de igual manera, pero tienen un significado diferente, al igual que un valor gramatical. Recuerden ustedes, cuando hablábamos de categorías gramaticales, que tratamos sobre adjetivos, que los adjetivos son las cualidades que determinan o califican al sustantivo, como por ejemplo feo, grande, bonito, alto, ancho, hermoso. Otra categoría gramatical podría ser el verbo. Recuerden que el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿sí? Hablamos de sustantivos, adverbios, pronombres, preposiciones y todas esas categorías gramaticales que se deben estudiar en cuestión de una oración para que todo, pues,
para que la comunicación fluya y sea asertiva, ¿sí? Recuerden que así como nosotros damos un acento o le damos el significado a la palabra, así nuestro receptor pues va a interpretar la información, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta, lo que son las palabras homónimas. Resulta que las palabras homónimas se dividen en dos, ¿sí? Entonces, primero, palabras homónimas son los que al pronunciarse se ve una diferencia en el valor gramatical y un significado diferente, ¿sí? Pero al pronunciarse puede ser igual. Dentro de las palabras homónimas tenemos dos, que son las homógrafas y las homófonas, ¿sí? Entonces, pues ya le vamos a dar estudio a cada una de estas. Hablamos de las homógrafas, que son las palabras que se escriben de forma idéntica, pero tienen diferentes significados. Sí, esto necesito que lo tengan en cuenta porque dentro de los talleres, muchos de ustedes al comunicarse lo dan de una forma diferente. Por ejemplo, Aimer me decía que pues la lectura como que no le encuentra un sentido como tal porque no utilizamos ni los signos y nuestra pronunciación no es la correcta, ¿sí? Entonces, dentro de las palabras homógrafas tenemos, por ejemplo, el vino, ¿sí? El vino de venir y el vino de bebida alcohólica, ¿sí? Pero a veces escribimos el vino a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces ya sabemos que con V, con B larga, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo identifiquen, ¿sí? El significado que queremos darle a la oración y por ende, pues el término que vamos a utilizar. Por ejemplo, la palabra copa tiene varios significados. Parte del sombrero, vaso con pie para beber, ¿sí? O sea, la copa del champán y esa. Parte más alta del árbol, acaparar, ¿sí? Esas son las palabras homógrafas. Miramos las palabras homófonas. Estas son las palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de modo diferente y por ende pues van a encontrar un significado diferente. Por ejemplo, la palabra hasta, que es una oración, sería el asta de la bandera es de madera, ¿sí? Y hasta con H, la oración sería, llegué hasta la puerta de la escuela. Vienes y vienes, ¿sí? Eso también, pues es importante la pronunciación. Eso pues lo trabajan siempre en la parte de preescolar. Recuerden ustedes también que hablábamos de gramática y que tienen unos niveles, ¿sí? Dentro de los niveles está la parte fonológica, que son los sonidos, ¿sí? Que cuando estábamos en preescolar, la profesora, pues por lo general siempre comienza con la letra M y pues el sonido de esta letra es y que si lo juntábamos con alguna de las vocales, orinaría ma, me, mi, mamu, y de ahí pues comienza, digamos que el proceso de la lectura, ¿sí? Aunque ahorita pues lo están haciendo de forma global, pero ténganlo en cuenta. Esto pues para que lo tengan presente, ¿sí? Que las palabras homónimas se dividen en homófonas y homógrafas. Diferencia entre estas dos es que las homófonas se escriben distinto. Tienen un significado distinto, pero suenan igual. Y las homógrafas suenan igual, significado distinto, pero se escriben igual. ¿Sí? Ojo, por favor, ténganlo muy en cuenta. Dentro del ejemplo de las homófonas tenemos vaca, que es el animal, y vaca, que es el portaequipajes. Y en las homógrafas tenemos traje, que es el verbo traer, y traje, que es un vestido. ¿Sí? Entonces, para que por favor, no sé, si están tomando apunte, lo tengan muy en claro. Antes de continuar, es importante las dimensiones del lenguaje, ¿sí?
Cuando hablamos de dimensiones del lenguaje, pues es un conjunto de todo aquello que restringe nuestro idioma, nuestra comunicación. Recuerden que para ser asertiva nuestra comunicación con los demás, pues debemos saber cómo trabajarlo, ¿sí? Muchas veces dicen, no, es que, no sé, el inglés es muy difícil, el francés es muy difícil, pero en sí como que el español es un poco más tedioso estudiar. ¿Listo? Entonces, dentro de las dimensiones del lenguaje encontramos lo que es el contenido. Y en el contenido está la semántica. La semántica es el estudio de diversos aspectos del significado, sentido e interpretación de los signos lingüísticos. Dentro de los signos lingüísticos tenemos las palabras, las expresiones. Entonces recuerden que hay 3 formas de escribir hay, ¿sí? Hay con H-Y, que es del verbo haber. Hay 5 huevos en la despensa. Hay que es el A-H-I, que es de ahí, del lugar. Ahí dejé los huevos. Y A, Y y signos de admiración, ¿sí? Que significa como una expresión, ¡ay, me pegó! ¿Sí? O, ¡ay, esta cuarentena nos va a dejar más unidos que nunca en la familia! ¿Sí? Cosas como esas. Entonces, a eso se refiere la semántica, al estudio de ese sentido que tienen las palabras, que tienen las expresiones. Nos vamos con la parte de la forma, ¿sí? En la forma encierra lo que es la fonética y la fonología. La fonética es el estudio de todos los sonidos, ¿sí? Recuerden que yo les habíamos trabajado eso en el tablero, que la M y con la A cómo sonaba, ¿sí? La fonología es el estudio en sí de todos los sonidos que existen, ¿sí? En cuestión de lenguaje. Cuando hablamos de la morfología, estamos hablando de la forma, ¿sí? Estudia la forma interna de las palabras. Recuerden que en preescolar nos colocaban la M con la A, suena ma. Y si unimos las dos, ¿qué palabra se forma? Entonces es mamá, ¿sí? Esto es lo que estudia la morfología, la estructura interna de las palabras. Luego hablamos de la parte de la sintaxis, ¿sí? La sintaxis, esta estudia el orden y relación de las palabras en una oración. Recuerden que yo les decía que sonaba indio si, no sé, si yo digo, yo, Jenny, salir a la calle, ¿sí? Entonces, es necesario que haya una sintaxis, un orden en la oración, pues para que podamos entenderlo. Luego nos vamos a la parte de la semántica. La semántica estudia el significado de las palabras y expresiones, es decir, lo que quieren decir. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero decir con esa oración? ¿Cómo me voy a referir? ¿Sí? Si es una pregunta, pues recuerden, necesitamos utilizar los signos de puntuación, las tildes. ¿Sí? Es muy importante. Y bueno, luego nos vamos a la parte del uso, que es la pragmática. La pragmática, pues es el contexto donde se desarrolla la idea, ¿sí? Esto, pues, se ha visto, o yo lo he podido visualizar en las exposiciones que ustedes envían, en los trabajos, porque la idea como tal la tienen, pero es muy difícil desarrollarla, ¿sí? De pronto porque no tenemos clara la parte de la sintaxis, que es el orden de esa oración, de lo que nosotros queremos dar a entender, entonces pues es importante que lo tengan ahí presente. Y con esto, pues, digamos que cubre la temática que van a trabajar en la guía número 7, que es, pues, las palabras homófonas. Por favor, si tienen alguna pregunta, algún cuestionamiento, pues no duden de una vez en preguntar. Recuerden que se nos está acabando el semestre, que debemos estar al día en cuestión de notas, actividades, documentación, pagos y demás. Entonces, no sé si les quedó claro, si tienen alguna pregunta acerca de la temática que van a trabajar en la guía número 7.
Señora Gloria, ¿tiene alguna pregunta? No, profe, no señora, igual cualquier dudita, su merced sabe que yo le hablo y cualquier cosa su merced ahí me aclara. Si no llego a entender, pues igual yo copio todo lo que su merced deja ahí en la página, entonces no hay lío. Claro que sí, sí, señora. Igual en la guía ustedes van a encontrar un video de apoyo sobre las palabras homónimas y pues el texto, la parte teórica sobre este término. No sé si tengan alguna otra duda, inquietud, Aimer. Profe, yo quiero estoy debiendo. Aimer, ¿está claro lo que...? Sí, ¿Pero sobre el tema está claro? Sí, sobre las palabras pero sobre esto sí, sobre el tema sí estoy claro. Gracias, profe. Listo, perfecto. ¿Nadie más tiene ninguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, vuelvo y les recuerdo ya en total son 8 guías las que se van a trabajar durante el semestre. La que les enviamos era número 7, faltaría la próxima semana. Es importante, así como recomendaciones generales, que marquen por favor los trabajos, que estén al día. Recuerden que ustedes tenían unas actividades que realizamos en clases y por cuestión de tiempo no alcancé a planillarlas para que por favor me las envíen. A cada uno de ustedes cuando me envían el